Delicioso, hermano. Si acabas de entrar a este video, 3 cosas están claras sobre ti. Primero, que te gusta La Casa de Papel. Segundo, que eres un morboso. Y tercero, que eres un tóxico mediático de plataformas digitales. Hola, ¿qué tal, gente mística de YouTube? Yo soy Rubik Marey y estas son las razones por las que me niego tajantemente a ver la 4ª temporada de La Casa de Papel. Si eres de los que se ofende por lo que alguien piensa diferente, está en el lugar equivocado. Con este video apelo a la necesidad y la libertad natural de expresarme. La Casa de Papel es una serie que se estrenó en 2017 para Netflix, que cuenta la historia de un grupo de personas lideradas por un tal profesor, que se dan a la tarea de robar un banco. Pues sí, por si a esta altura hay alguien que no sabe de qué trata esta serie, pues semejante spoiler que te acabas de tragar. Es la historia de un robo. Como ves, nada original, más trillado que la escena de apertura de una película de horror. Esa escena donde no nos muestran al monstruo o al espectro, pero nos dejan claro que es muy peligroso. Tan trillado que parte del guión de la serie está basado en un hecho real que sucedió en la localidad bonaerense de Acassuso, en Argentina. Pero esto no le quita muchos aciertos que tuvo, y uno de ellos fue llevar a buen término un guión para serie televisiva con un asunto tan trivial como ese. A ver, es la historia de un robo. ¿Cómo extiendes una idea en 14 episodios que dura la primera y la segunda temporada con una trama tan superficial? Te lo respondo, con un excelente tratamiento de la trama central, que es el robo. Pero eso no es todo. Si solo hubiese sido eso el soporte de la serie, no hubiese alcanzado ni para una miniserie de 3 capítulos. Pero inteligentemente se construyen unas pequeñas subtramas que apoyan el conflicto central. Y por supuesto, le dan más tela que cortar. Dicho de otro modo, te da más tiempo de digerir el conflicto primordial. Tal es el caso de la trama de Denver, Nairobi y el romance entre Río y Tokio. Pero más adelante hablaremos de estos personajes. La estructura. Vamos a hablar de la estructura. ¿Cómo se cuenta la historia? Bien, precisamente eso fue lo que me gustó. La estructura en la que está ordenado el relato, con esas alternancias entre el presente narrativo de la historia, y se la atracó en sí, y ese pretérito de lo que fue toda la logística y la preproducción y la preparación del robo, está bien, eso gusta, entretiene, like por eso. Otra cosa fabulosa que recuerdo que cuando empecé a verla en 2018 fue lo que más me enganchó. Y es esa sensación de zozobra, de angustia, de que todo cuelga de un hilo, porque no está de más decir que los espectadores creamos cierta empatía con los atracadores y el guión está escrito precisamente para que funcione de esa manera. Pero en fin, ese ritmo tenso que tuvo la serie en su primera temporada me hizo verla casi que de un bocado. Obviamente era consciente que difícilmente se iba a sostener toda la serie semejante tensión. No había manera argumental de hacerlo. Cuando empezaron a desarrollarse esas micronarraciones dentro de la narración grande, se aflojó un poco, pero en general estuvo bien dirigida hasta el final. Aprovecho y aclaro acá, solo hablo de La Casa de Papel, la idea original, es decir, las 2 primeras temporadas. Lo que vino después fue un descarado copio y pega de lo más vil creativamente hablando. Rápidamente hablemos de los personajes. Tienen unos 3-4 personajes con interpretaciones bastante interesantes. Tal vez Berlín, Raquel, el profesor, y me gustó la caricaturesca y estereotipada interpretación de Denver. ¿Por qué digo esto? Porque Denver está allí para representar una idea del típico personaje cómico que alivia muchas secuencias emotivamente cargadas de tensión, de drama. Sí, Denver es el alivio cómico, pero es un personaje
interesante, no es plano, podemos ver su transformación con Mónica. Las motivaciones de los personajes sigo sin entenderlas. ¿Qué razón humana existencial los lleva a semejante empresa? Pero no vamos a hablar de verosimilitud de la historia, de qué tan prácticamente posible sea la premisa de esa historia. Pero como contenido de entretenimiento cumple su función, la pasas bien. Esto se escucha un poco arrogante y con muy poca modestia, pero no voy a fingir que no lo soy. Siempre sospecho de los contenidos masivamente consumidos. Y tú dirás, no pues, pero ¿qué haremos con el único y original? Dámelo como quiera, pero no confío en los gustos de las masas. Las moscas se atiborran alrededor de las heces. Y también porque este tipo de contenido le encanta a preadolescentes. No juzgo acá el criterio y los gustos de los adolescentes, pero sí lo juzgo ya. ¿Y qué? Yo conocí esta serie en 2018. Puede ser que andaba en la inopia, o que su fuerza narrativa no llegaba a la esfera en la que una persona como yo se desenvuelve. Esto se escucha pretencioso, pero yo no conocía de esta serie. A ver, las masas quieren ser entretenidas y ven en todo lo que les brinde esa oportunidad un culto y una efervescencia hueca. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no ven Breaking Bad con esa efervescencia y calor? Bueno, en fin, por más objetivo que queramos ser, siempre estaremos hablando de gustos y opiniones. Y si de gustos y opiniones se trata, cada quien llena su caneca mental con la basura que mejor le hiera. La Casa de Papel es una historia normal, con un buen desarrollo de la historia central, que la hace medianamente interesante, pero que comete el peor pecado de la creatividad, y es plagiarse a sí misma. Para nada era una idea original, pero tuvo un buen tratamiento y esto le causó buenas críticas. Lástima que se quiso hacer un molde, prefabricando una trama descaradamente, sin vergüenza alguna, tanto así que La Casa de Papel, temporada 3, es una copia barata, estructuralmente hablando, de la primera. Vi la tercera temporada solo por el morbo. Me pareció, desde el punto de vista que llamaré aquí dignidad creativa, muy pobre. Sobre todo el recurso rastrero del flashback, abusado aquí hasta el desespero, solo para tener en pantalla y así justificar el grosero error de matar a Berlín. En realidad, lo grosero aquí no es el recurso de traer a Berlín de vuelta. Lo grosero es la decisión de alargar innecesariamente un producto decentemente terminado. Para mí, La Casa de Papel ya terminó. Con el último capítulo de la segunda temporada, la tercera y la cuarta temporada son procedimientos tan inútiles como innecesarios. Y con esto, que surja el fucking Kraken.